Hola, mi nombre es Catherine Parra, soy estudiante de psicología y les voy a hablar sobre lo que son las funciones mentales superiores. Las funciones mentales superiores son definidas como las capacidades que valoran la integridad de un sistema de organización de la información adquirida por medio de los sentidos, por medio de la rememorización del aprendizaje anterior o por medio de los mecanismos córticos subcorticales. Existen cuatro funciones mentales superiores específicamente. La primera viene a ser la conciencia, que es en donde se encuentra todo el conocimiento sobre sí mismo y sobre lo que lo rodea. Otra viene a ser lo que es la atención. La atención es la función en virtud de la cual se encarga de que un estímulo se sitúa en el foco de la conciencia, distinguiéndose por desplazamiento, atenuación o inhibición de estímulos irrelevantes. Existen dos tipos de atención, que viene a ser la atención espontánea y la atención voluntaria. La atención espontánea es la en la cual se encuentra solicitada por estímulos intrínsecos, en donde estos, con relación a lo que es el estímulo, se relacionan con lo que son las necesidades del organismo. Mientras que la atención voluntaria es cuando el sujeto debe tomar la decisión de focalizarla, de movilizarla y de mantenerla. Por otro lado, la tercera función mental superior viene a ser lo que es la memoria, la cual es la capacidad de poder almacenar, evocar o introducir de manera clara y efectiva. Esta se adquiere gracias a lo que es el aprendizaje, demostrando así que existe una conexión entre el estímulo y la respuesta. Por último, en cuanto a las funciones mentales superiores, existe lo que es el juicio, el cual es la capacidad de adaptarse por medio de los principales, de la principal de los principios de la realidad y de las conclusiones. Y también viene a ser lo que lo que es la capacidad de la crítica y la autocrítica. Ya conociendo las funciones mentales superiores, podemos pasar a lo que son las funciones cerebrales generales, entendiéndose así que primeramente está lo que es la conducta, en donde el médico tiene la capacidad de conocer lo que son excentricidades en el paciente, si su atuendo está de acuerdo con su edad y con su sexo, si existen algún tipo de gesticulaciones, el cómo se comporta con el médico, para así conocer si existen algún tipo de trastorno conductual en el paciente. La segunda función viene a ser lo que es la conciencia, conociéndose así cuáles son los niveles de esta, entendiéndose así que está el estado de vigilia, en donde existe el cual es el estado de alerta normal, donde está la obnubilación, que es cuando hay una respuesta incompleta, el estupor, que es cuando hay una respuesta casi nula, y el coma, que es cuando no existe ningún tipo de respuesta. Entendiéndose así que para poder tener información sobre un paciente es necesario que éste se encuentre en un estado de vigilia en cuanto a lo que es su conciencia, porque así el paciente podrá comprender y razonar en total cabalidad. Después de esto, existe otro tipo de función cerebral general, como lo es las capacidades intelectuales, en donde mediante una historia clínica se puede estudiar al paciente de acuerdo a su nivel educacional y socioeconómico, y así poder evaluar sus antecedentes personales, antecedentes familiares, si posee algún tipo de memoria en hechos recientes, pero se le puede preguntar a la persona si sabe algún tipo de hecho actual que haya ocurrido en su ciudad o en su comunidad. Se puede conocer la capacidad que tiene de cálculo, ordenándole que sume dos números, multiplique dos números, o que sencillamente, cuente
desde el 100 en sentido inverso, pero de 7 en 7. También mediante esta función, como es la capacidad intelectual, se ve cómo está su sensor de orientación, preguntándole qué día es, si sabe en qué lugar se encuentra, en dónde vive, y cosas por el estilo. De esta manera también se puede conocer en la capacidad intelectual, evaluar lo que es la capacidad de abstracción, que en este punto se le puede pedir al paciente que explique distintos proverbios, como por ejemplo el de árbol que crece torcido nunca endereza su rama. Y también puede pedírsele que explique similitudes y diferencias que existen entre algunos objetos o cosas, como por ejemplo un pájaro y un avión. Después de esto se tiene lo que es una función como lo que es el estado emocional, en donde se necesita conocer si el paciente tiene algún tipo de hostilidad, depresión o euforia. De esta manera se podrá conocer si hay una reacción inadecuada o no. Luego de esto se tiene lo que es se tiene lo que es el pensamiento, que esta es la forma en cómo se deben organizar, cómo se encuentran organizadas las ideas. De esta manera se podrá saber mediante una historia clínica cuál es la velocidad de pensamiento del paciente, si tiene ideas obsesivas, ideas delirantes, alucinaciones, entre otras cosas. Porque así se podrá conocer si existe algún tipo de si existe algún tipo si existe algún tipo de problema o en la corteza cerebral. Ya conociendo todo esto se puede pasar a lo último, que son las funciones cerebrales específicas, en donde primeramente se encuentra lo que es la interpretación cortical de la sensibilidad, en donde se le pide al paciente que interprete o conozca ciertos objetos mediante los sentidos, como el tacto, la vista o los sonidos, si en dado caso alguno emite. Y luego la integración motora cortical, en donde, se deben seguir órdenes sencillas, si podemos, y realizarlas cuando sea el momento adecuado. Como por ejemplo, cuando se dice colóquese los zapatos, ate las trenzas, quítelos, vuelva a colocarlos, entre otras cosas. Ya para finalizar, la última función la última de las funciones cerebrales específicas es el lenguaje, en donde el lenguaje es el producto de la organización de los sonidos en palabras, y así poder conocer mediante este si una persona es diestra o zurda, y así saber qué hemisferio es el predominante. Se podrá conocer cuál es se podrá valorar la fluidez y el contenido del lenguaje, la capacidad que tiene de repetir frases, entre otras cosas. Muchas gracias.